para el tema del límite. Lo que tienen que tener en cuenta para la guía del límite es que va a haber cosas que se llaman indeterminaciones y otras que son las no indeterminaciones. Y esto significa, no indeterminación, que de memoria yo tengo que saber que si me queda 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 1 a la infinito, infinito menos infinito, 0 a la infinito, etcétera, pero estas son las más importantes, voy a tener que hacer cuentas. O sea, si a mí al reemplazar y al tratar de resolver un límite me queda todo esto, yo esto lo voy a tener que resolver haciendo cuentas. ¿Sí? Y ahí tengo que aprenderme cada tipo de indeterminación y cada tipo de resolución. Mientras que si es una no indeterminación, o sea, si yo reemplazo y me queda un número dividido algo que tiende a 0, me va a dar infinito, me va a dar un número enorme. Por ejemplo, yo tengo 3 y divido por algo que tiende a 0 y bueno, diré que 3 sobre 0 es infinito. Si yo tengo un número dividido algo que tiende a infinito, o sea, un número cualquiera, el 3, dividido algo enorme, supónganse 10.000, esto me va a dar 0, porque esto es 0,0003. Entonces, lo que tengo que ir sabiendo es que número sobre 0 es infinito, número sobre infinito es 0. Si yo tengo 0 dividido un número, esto directamente es 0. ¿Sí? No tengo que hacer más nada. Me da 0. Y si, por ejemplo, tengo un infinito más otro infinito, bueno, esto es más infinito directamente. No voy a tener que resolver nada. Entonces, previo a la idea de resolver límite, ya tengo que ir entendiendo que hay cosas que se hacen con cuentas y hay cosas que se hacen directamente. Entonces, ¿cómo se aborda la noción de límite y toda esta historia? Bueno, tengo una función, por ejemplo, que es x más 2, y yo quiero ver qué le pasa a la función en 5. Entonces, en 5 más 2, esto vale 7. Significa que cuando la x fue 5, la imagen me dio 7. Entonces, para un dominio x igual 5, la imagen fue de la y igual a 7. Y esto no es otra cosa que dibujar un punto, ¿no? En 5 me vale 7. Y grafico. Y pongo un punto cerrado, lo pinto. El tema es que a veces yo tengo una función, por ejemplo, una función homográfica, 1 sobre x menos 2, y yo también quiero ver cuánto vale en 2. Entonces digo, bueno, esto es 1 y acá es 2 menos 2. Me queda 1 sobre 0. Yo no puedo dividir por 0. Entonces digo que no existe la imagen en 2, ¿no? Esa sería mi conclusión. No existe la imagen del número 2. O sea, si yo pongo 2, no tengo nada acá, ¿sí? No se puede, suponiendo que la A es dominio y la B es imagen. Entonces, que no pueda poner el 2 hace que tenga que restringir esto y yo tenga que decir esta función que me dieron, que es homográfica, ¿sí? Esta función que es homográfica porque responde a un número por x más un número y un número por x más otro número. En general lo van a ver así, a por x más b dividido c por x más d. Fíjense que es homográfica porque la c no puede ser 0 y acá tenemos un 1 en la x, entonces tiene una x de denominador. Estas funciones ya me presentan algo muy rico, que es que yo diga que el dominio de la función es todos los reales menos justamente el número 2, porque yo agarro el denominador y lo igualo a 0 y digo que no quiero que sea 0. Entonces la x no puede ser 2.
No puede ser 2 justamente porque si pongo el 2 y lo reemplazo, me queda 0 y no puedo tener un número sobre 0. No existe la división por 0. Entonces, con este ejemplo bien chiquito, nos sirve para explicar la idea de asíntota, porque nosotros vamos ahora a decir límite con x tendiendo a 2 de 1 sobre x menos 2. 1 sobre 2 menos 2 es 1 sobre 0. Y número sobre 0, fíjense que un número sobre 0 es infinito. Entonces acá pondremos directamente infinito. Y eso quiere decir que en la x igual a 2 hay asíntota vertical. O sea, si yo tengo que dibujar esto, pongo el x y pongo el y, en 1, acá estoy en 2, hago una línea punteada porque ahí no hay función, ¿sí? Después vemos que también va a haber una asíntota horizontal, que todavía no la vimos, y habrá que ver con una tabla de valores, por ejemplo, poniendo un x y un y, que si yo pongo 0 me queda 1 sobre menos 2, si pongo 1 me queda 1 sobre menos 1, si pongo el 2 no se puede, pero si pongo el 3 me queda 1 sobre 1. Voy reemplazando en las x. Esto va a quedar menos un medio, esto va a quedar menos 1 y esto va a quedar 1. Entonces, cuando puse 0 me quedó menos un medio, cuando puse el 1 me quedó, por ejemplo, el menos 1 y cuando puse el 3 me quedó el 1. Entonces, las homográficas son aquellas que hacen así y después hacen así. Quiere decir que yo me acerco al 2 y la función se va al menos infinito, o me acerco al 2 por este lado y la función se va para arriba. Esto de que esté partida, de que antes de 2 vaya para abajo y después de 2 vaya para arriba, hace que no esté completo hacer ese límite solo, porque acá tengo el infinito y no sé si se va para arriba o se va para abajo. Con lo cual, para lo único que me sirvió este ejemplo es para contar que cuando tiendo a 2, la función se va al infinito. Ahora, ¿cómo voy a resolver entonces estos ejercicios? Cuando a mí me digan calcule asíntota vertical de f de x igual 1 sobre x menos 2. Bueno, lo primero que hago es sacar el dominio, que es los reales menos el 2, y lo que hago en segundo lugar es hacer límite tendiendo a 2 y copiar la función. 1 sobre 0 infinito. Ponen comillas acá. Ahora lo replican, límite tendiendo a 2, 1 sobre x menos 2, y esto es igual a 1 sobre 0 infinito, pero tengo que poner números más grandes que el 2. Por ejemplo, el 2,1 ya me sirve. 2,1 menos 2 da 0,1. Ese 0,1 es positivo y entonces positivo sobre positivo es positivo. Y eso quiere decir que yo en 2 no tengo función, por eso tengo una asíntota, y cuando me acerco por valores mayores a 2, la función se va al más infinito. Aunque todavía no sabemos en qué parte, sí sabemos que va hacia arriba. Ahora elijo un número más pequeño que 2. Por ejemplo, el 1,9. 1,9 menos 2 da menos 0,1. Entonces este 0 de acá es negativo y más sobre menos es menos. Significa que entonces cuando me acerco a 2, pero por valores menores, la función tiene que irse al menos infinito. Y este tema entonces es calcular asíntota vertical con límites laterales. Por izquierda sería en este caso por valores más pequeños que 2 y por derecha sería en este caso por valores más grandes que 2. ¿Sí? Abrimos micrófono y me cuentan qué tal.
Bien, entonces, las asíntotas verticales las van a ver de esa manera. O sea una f de x, x más 3 dividido, y abajo me ponen x cuadrado menos 4, ¿sí? Una función que en este caso se ve en la unidad 1, una función racional, porque tiene abajo un cuadrado. Ya no estamos más en la lineal con lineal que era homográfica. Tenemos que calcular de vuelta asíntota vertical. Entonces, una asíntota vertical sale de primero saber el dominio. Entonces, nosotros decimos dominio, son todos los reales, menos, y lo que hay que hacer es que x cuadrado menos 4 es igual a 0, x cuadrado es 4, x entre módulo es la raíz de 4, y entonces x es más y menos 2. Hay dos números que a la 2 dan 4, el menos 2 y el 2. Entonces tengo acá menos 2 y 2. Son dos candidatos para hacer asíntota vertical. Entonces voy a tener que hacer los límites. Voy a tener que decir, bueno, a ver, ¿qué le pasa a la función en menos 2? Bueno, en menos 2 es un límite con x tendiendo a menos 2. Y escribo x más 3 dividido x cuadrado menos 4. Reemplazo. El límite es reemplazar por este punto. Menos 2 más 3 da 1 y 4 menos 4 es 0. Entonces, número sobre 0 es infinito. Como me dio infinito, es que hay una asíntota. Lo que pasa es que para definir en el gráfico para qué lado me voy, yo tengo que volverlo a escribir al ejercicio, x cuadrado menos 4, y decir 1 sobre 0 es infinito. Y ahora digo, bueno, voy con un número más grande que el menos 2. Ubíquense en el menos 2, un número más grande tendría que ser, por ejemplo, el menos 1. ¿Sí? Entonces, si yo pongo menos 1 al cuadrado, me queda 1. Y 1 menos 4 es menos 3. Entonces, más con menos es menos. Si ahora voy con un número más pequeño, uno más pequeño que menos 2, tiene que ser el menos 3, por ejemplo. Entonces, menos 3 al cuadrado es 9. 9 menos 4 es 5 y 5 es positivo. Y más sobre más es más. Entonces, en este tipo de ejercicio me ayuda para saber los límites laterales poner un número más grande que menos 2 en el denominador y un número más chico que menos 2 en el denominador. Lo de celeste significa que cuando me acerco por los mayores tiene que irse para abajo porque me dio menos infinito. Y lo de verde es que cuando me acerco por los menores tiene que ir para arriba. Aunque capaz que está por acá o por allá o por acá abajo, lo que por lo menos puedo decir es hacia dónde va mi gráfico. Así que estamos viendo una aplicación de límite. ¿Y cómo se contesta? Bueno, se dice que en x igual a menos 2 hay asíntota vertical. Esta es la ecuación de mi asíntota. Ahora tengo que hacer lo mismo, pero con el otro candidato, con 2. Entonces, bajamos acá y vamos a poner 2, y esto tendrá que ser un límite con x tendiendo al 2, y lo mismo, x más 3, x cuadrado menos 4, cuando reemplazan por 2, les quedará 5 sobre 0, y entonces si tengo un 5 sobre 0, ahí voy, 5 sobre 0 es infinito. 5 sobre 0 infinito. Como quisiera verlo por gráfico también, lo anoto como un límite tendiendo a 2, copio lo mismo que tenía, x cuadrado menos 4, esto sigue siendo 5 sobre 0 y esto es infinito, y entonces me fijo qué pasa si pongo un número más grande que 2, por ejemplo el 3 al cuadrado es 9, menos 4 es 5, así que el 0 es positivo y más por más es más. Y después si yo pongo un negativo, un número más chico que 2, pongo el 1, 1 al cuadrado es 1, menos 4 es menos 3, más con menos, menos. Entonces, en mi gráfico lo que estaríamos diciendo es que cuando me acerco a 2 por valores mayores, va a tener que ir al más infinito,
aunque todavía no sabemos en qué posición, y cuando voy con menores que 2, o sea, cuando me acerco por la izquierda, tenemos que ir al menos infinito. Entonces ya tenemos otra asíntota más, que sería que en x es igual a 2, hay asíntota vertical. Y es muy común en las funciones racionales tener dos asíntotas. Capaz que hay una que está en 2, otra que está en menos 2. Las asíntotas se dibujan con línea punteada. Las verticales son en este sentido, ¿sí?, paralelas al eje de la y. Y bueno, aunque no hemos hecho un estudio de función, les cuento que algunas son esto para abajo para arriba y después esto hacia arriba. Hay otras que nos pueden quedar también acá, esto en este otro sentido y esto por acá. O sea, las racionales son de distintas maneras, pero pueden tener dos asíntotas verticales. Es decir, aprendemos límite para poder calcular una de las cosas que sería asíntota vertical. Ahora, sin meterme con las indeterminaciones y siguiendo explicando las asíntotas, tenemos otras que son las horizontales, ¿sí? Las asíntotas horizontales, por ejemplo, en una función que es homográfica, como la que pusimos al principio, x más 3 dividido x 2x más 1, nosotros las aprendemos cuando vemos función homográfica con una formulita. Nosotros decimos, bueno, si ax más b sobre cx más d, la asíntota horizontal es hacer a sobre c. Eso es lo que vemos en la unidad 1. Qué manera práctica de sacar una asíntota horizontal. Entonces acá, como la a es 1, la b es 3, la c es 2 y la d es 1, directamente decimos que la horizontal es un medio. Y eso quiere decir que en un medio, que supónganse que está acá, tengo mi asíntota. Y después armamos una tabla de valores, por ejemplo, x barra y, si ponemos, supónganse, el 0, ahora volvemos a la hoja que venimos compartiendo, ahí ya abre nuestra hojita de nuevo, con una tabla de valores nos va a permitir, por ejemplo, x barra y, darle valores a esto y decir, a ver, en 0 va a valer 3 sobre 1, que es 3. Entonces, en un medio yo tenía mi asíntota horizontal, en 0 sé que vale 3. Y como ya sé la vertical, porque sé que no puedo poner el número menos un medio, la vertical va a estar por acá. Haciendo esta tabla, como en 0 vale 3 y me quedó acá arriba, este gráfico va a venir por acá y va a venir por acá. Pero si necesito, doy más valores. Digo, por ejemplo, el 1, entonces arriba me queda 1 más 3, 4, 2 por 1, 2, más 1, 3. Entonces en 1 vale 4 tercios, que estará por acá, que es 1 y pico. Y si sigo dándole valores como el 2, va a quedar un 5 arriba y abajo 2 por 2, 4 más 1, 5. Entonces acá me va a dar 1, con lo cual cuando agrego otro valor más como el 2, esto tiene que dar 1. Y de esa manera tengo los tres puntitos ordenados para graficar la homográfica así, que esto bajó y que esto también bajó. Funciones homográficas es de práctica 1, donde nos enseñan todas las funciones. Lo que nosotros tenemos que ver acá es la aplicación del límite, o sea, cómo saco una asíntota horizontal, o sea, cómo llego al un medio usando límite. Entonces, acá sí escribo límite tendiendo al infinito. O sea, yo le voy a preguntar a la función qué pasa cuando tomo x cada vez más grandes o más pequeñas.
Fíjense que si yo estoy acá, la función vale 3. Si yo estoy en 1, vale 4 tercios. Si yo estoy en 2, vale 1. Y si yo sigo aumentando los valores, se está acercando a su asíntota. Se está acercando al 1/2. Entonces este límite me va a tener que devolver el número 1/2, que es la asíntota. Se escribe entonces límite tendiendo a infinito, se copia la función que nos dieron, 2x más 1, y entonces infinito más 3 es infinito y 2 por infinito más 1 es infinito. Quiere decir que estoy en la primera indeterminación que les presentaba en el cuadro, infinito sobre infinito. Acá hicimos un cuadrito antes de empezar y nos está apareciendo esto. Cuando aparece cualquiera de estas cosas, voy a tener que hacer algunas cuentas. Entonces, en este caso, vuelvo a mi ejercicio y como estoy en infinito sobre infinito, lo que se suele poner es que esto es una indeterminación. Se pone al ladito la palabra indeterminación. ¿Y cómo se resuelve esta indeterminación en particular? Bueno, las de infinito sobre infinito se resuelven dividiendo por la x de mayor exponente. Es decir, yo tengo que copiar nuevamente mi ejercicio y decir que voy a dividir a todo lo que veo por x. Entonces me queda número sobre x que tiende a infinito es 0, número sobre x que tiende a infinito 0, porque acuérdense, número sobre un número enorme era 0. Cancelo, cancelo, y arriba me queda un 1 y abajo me queda un 2. Y entonces me dio el 1/2, que era la asíntota horizontal. Siempre va a pasar que las homográficas, la A sobre la C es la asíntota horizontal, pero lo tengo que desarrollar por límite si voy a un examen presencial. ¿Cómo se resuelven las de infinito sobre infinito? Dividiendo por la x de mayor exponente. Si me queda un número, es que hay asíntota. Entonces se contesta que en i igual a 1/2 hay asíntota horizontal. ¿Puedo tener límites, por ejemplo, para hacer asíntotas horizontales de funciones como esta, 5 sobre x? Sí, yo pondré límite tendiendo a infinito de 5 sobre x. Entonces esto queda 5 sobre infinito. Y un número sobre algo que tiende a infinito, habíamos dicho que era 0, entonces directamente acá pondré 0. No hay que hacer por más y por menos infinito, no hay que hacer dos límites. Directamente lo que nos encontramos acá es que en i igual 0 hay asíntota horizontal. Entonces es el típico gráfico donde la asíntota horizontal está acá arriba del eje de las x. Esa es la i igual 0. Este es el eje x y este es el eje y. Cuando quieran dibujar esto, háganse una tablita de valores, pongan el 1, 5 dividido 1 es 5, y entonces en 1 vale 5, y a medida que ponen 2, 5 dividido 2 es 2,5. Entonces cuando pongo 2 da más pequeño, y cuando pongo 3 da 5 tercios, que es más pequeño todavía. Entonces me va a quedar acá y me va a quedar acá. Ya sé que la asíntota vertical es en 0 porque mi dominio es los reales menos el 0, ¿sí? Y ahí integro lo que dijimos antes, que el de abajo no puede ser 0 porque ese número va a ser mi asíntota vertical o mi candidato, ¿sí? Pero lo más importante es que asíntota horizontal es un solo límite y se hace calculándolo tendiendo a infinito. ¿Cómo venimos hasta acá? Cuéntenme, ¿estuvieron haciendo algunos de asíntotas, algunos con límite?
Claro. Bueno, asíntota horizontal, siempre que tengamos una función, por ejemplo, con x cuadrado más, por ejemplo, alguna x, y ahora nos vayamos a dividir, suponete, vamos a hacer acá un pequeño cambio con esto, ahí estoy. A ver si este lápiz me lo toma mejor, que creo que sí. Ahí ya volvemos. Bueno, puedo tener una función que sea cuadrática arriba y abajo que sea una lineal. Va a ser una función racional esta. Entonces, lo que iremos a calcular también es si tiene asíntota horizontal. Diré límite con x tendiendo a infinito de x cuadrado más x sobre x menos 3. Infinito al cuadrado más x es infinito, infinito menos 3 es infinito, o sea que estoy en infinito sobre infinito. Y lo que hago ahora es dividir por la x de mayor exponente. La x de mayor exponente sigue siendo mi x al cuadrado. A ver si me lo permite abrir, que pienso que sí. Y entonces, ahí volví, divido por x cuadrado. Este no lo necesito. Ahí estoy. Entonces, límite tendiendo a infinito, x cuadrado sobre x cuadrado, x sobre x cuadrado, x con x cuadrado y 3 con x cuadrado. Cuando cancelo las x me queda 1 sobre infinito que es 0, número sobre infinito es 0, cancelo este con este, pero 1 sobre infinito sigue siendo 0 y esto es 1. Entonces quedó 1 más 0 y 0 más 0. Esto es 1 sobre 0 y número sobre 0 es infinito. Entonces, como hice tender a infinito y dio a infinito, no hay asíntota horizontal, porque no me dio un número. Debería haberme dado que el grado del de arriba coincide con el grado del de abajo para que haya asíntota, como me pasó en la homográfica. O tenemos un tercer caso, que el numerador sea en grado más pequeño que el denominador. Yo tengo una función como esta, x más 2 sobre x cuadrado más x más 7. También me preguntan cuál es la asíntota horizontal. Hago el límite en el infinito de x más 2 y x cuadrado más x más 7. Me queda infinito sobre infinito. ¿Por qué hago infinito más 2? Que no le complica al infinito sumarle 2, no le cambia nada. X cuadrado cuando es infinito sigue siendo infinito y por más que le sume otro infinito es infinito. Entonces divido por la x de mayor exponente, que es el cuadrado. X sobre x cuadrado, 2 sobre x cuadrado, x cuadrado con x cuadrado, esto con el cuadrado y 7 también. Entonces me vengo acá y digo número sobre infinito es 0, número sobre infinito 0, cancelo, me queda 1 sobre infinito 0 y esto queda en 1. Y acá este queda en 0, porque se va la x con esto y 1 sobre infinito es 0. Entonces 0 sobre 1 da 0. Acá entonces también hay asíntota y la asíntota es en y igual a 0, la horizontal, que gráficamente es esto, en y igual a 0. Así que se puede resumir en 3 casos. Si yo tengo un límite con x tendiendo a infinito de un polinomio arriba
y un polinomio abajo, si el grado del polinomio de arriba es igual al grado del polinomio de abajo, me queda un número. Si el de arriba es mayor, me da infinito. Y si el de arriba es menor, me da 0. Asíntota horizontal vamos a tener en este caso y en este caso, porque va a ser i igual a este número e i igual a 0. Pero no tengo asíntota cuando en el grado del de arriba es mayor al de abajo. Eso sería asíntotas horizontales. Respecto de las indeterminaciones, o sea, cuando vean los parciales anteriores, las indeterminaciones más frecuentes son las de 0 sobre 0, porque estas me las preguntan mucho con cocientes de polinomios o con cocientes de irracionales. Esto aparece muchísimo. Son dos casos diferentes. La de infinito sobre infinito la vimos recién, va para asíntota horizontal y también está en cociente de irracionales. Y después aparece 1 a la infinito, tanto cuando está tendiendo a 0 como cuando está tendiendo al infinito. Y después está el caso de infinito menos infinito para resolver, que esto también tiene dos casos. Eso es lo que más aparece de las indeterminaciones. ¿Empezaron a ver algo de la guía hasta ahora? Ok. Bueno, y clase de eso seguramente tengan o no les dijeron todavía. Sí, claro. Bueno, yo pensaba dar comienzo con estas de 0 sobre 0 para mostrar cociente de polinomio y cociente de irracionales como para que se pueda empezar la guía, ¿sí? Poner algún ejemplo de cada uno. Te vas a encontrar, por ejemplo, con que 0 sobre 0, lo que es un cociente de polinomios, lo vas a ver como estos casos, límite tendiendo a 0 y tenés por ejemplo x cuadrado más x y x cubo más 2x. Cuando vos reemplazás te queda 0 y abajo también te queda 0. Entonces una estrategia en cociente de polinomios que tiene que ver con que hay que factorear lo que apareció es que puedas sacar factor común, porque comparte la x allá arriba y abajo también comparte la x. Entonces que uses el caso de factor común y digas, bueno, esto es un límite tendiendo a 0, saco factor común x, x más 1, y abajo saco factor común x y me queda x cuadrado más 2. Cancelás el factor común y ahora reemplazás 0 más 1 es 1 y 1 al cuadrado es 1 más 2 da 3. Entonces este límite te queda 1/3. Todas las veces que haya que resolver indeterminaciones de polinomio arriba y polinomio abajo, la idea es poderlo factorizar o factorear. Y en este caso pusimos 1 con factor común. Otro ejercicio de un cociente de polinomios podría ser que nos dieran un límite tendiendo a 2 y que esté x cuadrado más 4x más 4 tendiendo a menos 2, pongámoslo, y acá x más 2. Entonces cuando vos pones 4 menos 8 es menos 4 más 4 es 0 y menos 2 más 2 es 0. Entonces estás en 0 sobre 0. La idea acá es que puedas en el numerador, si querés, expresarlo con la factorización de una cuadrática
o si te acordás que es un cuadrado de binomio. Cualquiera de estos dos casos nos podría servir. El caso de cuadrática es el más fácil. Vos decís, bueno, me voy a factorizar la cuadrática, menos b más menos raíz de b cuadrado, 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces esto es menos 4 más menos 0 sobre 2 y esto quedó menos 2 nada más. Entonces decíamos en la clase de repaso 1 y en la 2 que una cuadrática que estaba igualada a 0 se podía también escribir de esta forma: a por x menos x1 por x menos x2. Y acá sacamos x1 y x2. Entonces, en vez de copiar esto como suma y resta, vos lo copias como un 1, porque acá hay un 1 en la a, x menos una raíz y x menos la otra raíz, porque fue raíz doble el menos 2. Entonces esto quedó x más 2 por x más 2. Teníamos un límite tendiendo a menos 2 y abajo dice x más 2. Entonces cancelamos esto con esto y menos 2 más 2 da 0. Así que este límite nos dio 0. Y apliqué el caso de factoreo como cuadrática. Si yo quiero aplicar lo de cuadrado de binomio, en el mismo caso, límite tendiendo a menos 2 y aparece x cuadrado más 4x más 4 y acá x más 2. Si uno se da cuenta que esto le hace raíz y es x y le hago raíz y es 2 y puede estar así, más allá de que ponga que es 0 sobre 0, esto es fácil, sin hacer una cuadrática, escribirlo como x más 2 al cuadrado y abajo tengo solamente x más 2. Cancelo el cuadrado con todo este y menos 2 más 2 da 0. O sea, lo puedo ver de las dos maneras, factorizándolo como cuadrática o factorizándolo como un cuadrado de binomio, porque es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ir para atrás. Esos serían los casos de 0 sobre 0 y también me puede tocar un caso que tenga que factorizar por Ruffini, por ejemplo, x al cubo más 2x cuadrado más 3 más 5x y que esto sea 8, por ejemplo. Y acá que tenga x menos 1. Cuando vos reemplazas por 1, te queda 1 más 2 más 5, que es 8, menos 8, 0, y 1 menos 1, 0. Entonces estás en 0 sobre 0. Y entre los casos de factoreo, que también los vimos en la clase 2, ¿sí? que va a estar disponible hoy también subida a YouTube, el canal es este, a toda hora tu clase, vas a ver que vimos que se puede reescribir esta polinómica con la técnica de Ruffini. Ruffini nos permite dividir polinomios. Como sabemos que da 0, este 1 lo ponemos acá, acá va el polinomio completo y ordenado, el 1 baja, 1 por 1 es 1 y se suma, 2 más 1, 3, 3 por 1 es 3, me queda 8, 8 por 1, 8, menos 8 más 8, 0. Entonces, ese polinomio de arriba puede reescribirse como un límite tendiendo a 1 y que quede x cuadrado más 3x más 8 por x menos 1, porque este 1 es este 1 que está acá. Y este 1, este 3 y este 8, de ser cúbica, pasó a ser cuadrática. Y abajo sigue estando el x menos 1 que estaba antes. Cancelo esto con esto y reemplazo el 1 en el límite. 1 al cuadrado más 3 más 8. Y 1 al cuadrado más 3 más 8 es 12. Entonces ese límite da 12. Esos serían los casos
de 0 sobre 0, ¿sí? Recordar acá como resumen que los casos de cociente de polinomios que dan 0 sobre 0 se debe factorizar. ¿Se entendió esto hasta acá? Bien, y eso va a estar con continuidad. Después vamos a ver ejercicios de continuidad en otra clase, pero por lo menos ya ir con una idea a la guía, ¿sí? Porque aparecen bastantes ejercicios relacionados a 0 sobre 0. Lo que vamos a agregar es el segundo caso de 0 sobre 0, que también aparece bastante en el examen, y es el cociente de irracionales. Esto nos va a aparecer de esta forma: límite con x tendiendo a 2 de x menos 2 raíz de x menos la raíz de 2. Cuando yo pongo un 2, 2 menos 2 da 0 y raíz de 2 menos raíz de 2 también da 0. Entonces, acá no puedo sacar factor común, ¿sí? Porque no tengo un polinomio abajo. Tengo un número irracional que es esta raíz de 2. Entonces, por eso sería un cociente con irracionales. La técnica acá es la de multiplicar por lo que se llama el conjugado. Entonces, nosotros para sacar esta indeterminación volvemos a copiar lo que tenemos y multiplicamos por la raíz de x más la raíz de 2 y dividimos por eso mismo, por la raíz de x más la raíz de 2. Es decir, el conjugado es el de signo contrario a este. Por eso acá pongo más y acá pongo más. Y si multiplico y divido, no altero, porque esto se puede simplificar y es como que no se escribió. Si yo lo pongo arriba y lo pongo abajo, termina siendo anulado, digamos. Entonces no modificó a mi planteo original. Eso es multiplicar por el conjugado para que podamos poner límite tendiendo a 2. Arriba quede x menos 2 raíz de x más raíz de 2. Y abajo, esto por esto es esto al cuadrado. Esto por esto es raíz de x por raíz de 2. Esto por esto es menos raíz de 2 por raíz de x. Y esto por esto es menos raíz de 2 al cuadrado. El de abajo, esto se cancela con eso y me está quedando límite tendiendo al 2 de x menos 2 por raíz de x más raíz de 2 y abajo raíz de x cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. Así que se cancelan estos de acá. Esto de acá abajo queda x menos 2. Acá también lo tengo, entonces se va. Y finalmente, como esto tiende a 2, acá quedó un 1, acá quedó un 1. Raíz de 2 más raíz de 2 es 2 veces la raíz de 2. Y terminó mi límite. Es decir, el conjugado es ese factor por el que voy a multiplicar y a dividir que tiene signo contrario al que me pusieron a mí, porque lo que logra es que el denominador quede el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y entonces al quedarme un x menos 2 en el denominador, se cancela con lo que está arriba y se me eliminó el 0 sobre 0. Entonces,
todos los casos que uno ve en los exámenes respecto de estos límites, por ejemplo, tendiendo a 3, x menos 3, raíz de x menos raíz de 3, siempre estoy en un 0 sobre 0 y lo que hago es escribir el ejercicio que me dieron, multiplico por la suma, arriba para seguir teniendo x menos 3 por la raíz de x más raíz de 3 y abajo para que me quede el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Se cancela cuadrado con raíz, me queda x menos 3 que se va con el que está arriba y queda un 1 y como el 3 es el que tiene que venir acá, raíz de 3 más raíz de 3 es 2 veces la raíz de 3. La forma de resolver los ejercicios, entonces si yo tengo un cociente de irracionales, es multiplicando, vamos a ponerlo acá, y dividiendo por el conjugado, que sería esa suma o esa resta inicial donde aparece una raíz de un número. ¿Dónde van a aparecer estos límites? Bueno, directamente me los van a dar para resolver, ¿sí? O sea, me van a decir resuelva, o van a estar adentro de algún ejercicio de continuidad. Entonces, la idea es que en la próxima semana nosotros sumemos las indeterminaciones que nos faltan, o sea, la próxima semana nos vamos con, por ejemplo, 1 a la infinito, con infinito menos infinito, y también con asíntota oblicua, que es una tercera asíntota que hoy no vimos, porque hoy vimos verticales y horizontales. Esto lo dimos hoy. La próxima será ver oblicua, que hay más elementos de límite que uno va aprendiendo. Y también ver los ejercicios de continuidad. ¿Ok? Así que bueno, les agradezco mucho por haberse conectado.